Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy día vamos a hablar de cómo postular al concurso Semilla Inicia de Corfo, que se encuentra abierto hasta el día 24 de febrero, abrió el 20 de enero, están dando un poquito más de un mes para postular, lo cual es más de lo habitual que se otorga para este concurso, que normalmente abre 2 veces en el año, una vez a principios de año, que sería esta. Normalmente abre la apertura más tendiente a ser en marzo, pero este año lo abrieron ahora en enero. Eso probablemente tiene que ver con que Corfo está lanzando los últimos concursos que tiene con la administración actual. Ustedes saben que va a cambiar el gobierno en el mes de marzo, y eso probablemente también va a generar cambios internos en Corfo. Entonces, cuando hay elecciones, normalmente, efectivamente, se tiende a lanzar concursos antes de, y ya después se espera que llegue la nueva administración. Esto se los comento porque yo llevo muchísimos años trabajando justamente tanto en consultoría para apalancamiento de financiamiento público, concursos de Cercotec y Corfo, y la verdad que ya llevo, creo que este es casi va a ser el cuarto cambio de gobierno que me toca entre medio haciendo este mismo trabajo. Entonces la verdad que uno ya empieza a entender un poco cómo funciona el sistema en la cantidad de años que yo llevo ya trabajando en esto. Entonces, siempre que hay elecciones, efectivamente hay algunos cambios en ese sentido, y se adelantan concursos que debieran abrir en marzo, porque en marzo no se sabe muy bien a nivel interno qué es lo que va a pasar. No que se vaya a desmantelar Corfo ni nada de eso, para nada, pero claramente sí, por ejemplo, los directores de servicio van a cambiar, porque van a cambiar por gente del gobierno que entra. Eso es normal y no tiene nada de malo por lo demás. Siempre se ha hecho así, cada gobierno llega, y entonces eso normalmente retrasa las cosas, y yo creo que es una buena medida efectivamente adelantar los concursos. Y para nosotros los emprendedores, sobre todo si es que pudiéramos postular, si calzáramos con el perfil para esto, sería efectivamente lo mejor. Debo decir, y aquí voy a hacer algunas aclaraciones, no creo que este video vaya a ser muy corto para los que querían un video corto. La verdad que creo que no lo va a hacer, tengo hartas cosas que explicar respecto de esto. Lo primero, el Semilla Inicia es un concurso que es exclusivamente para proyectos de innovación. Y cuando hablo de proyectos de innovación, y aquí por favor nadie se enoje si no cumple, o en realidad algunas personas me dicen como que casi que yo estoy coartando el emprendimiento cuando soy tan duro con respecto al nivel de proyecto que tienes que tener, pero en realidad es al revés. Lo que quiero es que no pierdas el tiempo probablemente, ni siquiera revisando las bases de cosas que quizás no tienen nada que ver con lo que tú estás desarrollando. Primero, habiendo otras alternativas de financiamiento, y segundo, y más importante, considerando que obtener o no financiamiento público no puede ser condicionante nunca de si tú vas a realizar tu emprendimiento o no. Si tus ganas de emprender son tan pocas que si es que no te ganas un concurso no lo vas a hacer, la verdad que ni siquiera debieras emprender aunque te ganes el concurso. O sea, no mereces ser emprendedor, así de simple. Los emprendedores tienen que emprender a todo evento. Si tú estás convencido de algo y tienes que encontrar la forma de apalancar los recursos de alguna manera, o partir en el fondo más pequeño, o ahorrar por más tiempo, pero no puedes depender de que si no me gano el concurso no emprendo. ¿Ya? Eso es un tremendo error, y eso significa que probablemente no debieras emprender, así de sencillo, porque con esto, por ganas, digamos, no te puedes quedar. Segunda cosa, sumamente importante, aparte de que esto es para proyectos de super innovación, estamos hablando de que no puede existir en el territorio nacional, ¿ya? Y tiene que tener un potencial de facturar varios millones de dólares. Estoy hablando, ojo, potencial, no estoy diciendo que vaya a facturar eso inmediatamente, pero tiene que haber un mercado tan grande como para que esto tú lo puedas llevar, normalmente internacionalizarlo, llevarlo a varios países y facturar efectivamente varios millones de dólares, ojo, en muy poco tiempo. Estamos hablando de que estos proyectos en 2 o 3 años o la hicieron con ese nivel de facturación, o simplemente ya no fueron lo que prometieron y se convirtieron en otra cosa,
o desaparecieron. La tasa de mortalidad de este tipo de emprendimiento, incluso aunque gane estos subsidios, es altísima, es decir, la mayoría no va a resultar porque el grado de innovación es muy alto y el escenario de incertidumbre donde se van a manejar igualmente lo es. O sea, hay mucho más riesgo en esto y esto no es para emprendimiento tradicional. Además, este tipo de concurso no financia, y esto lo quiero dejar absolutamente claro, y por favor igualmente, y esto lo digo con toda responsabilidad, siempre encuentro personas que me vienen a rebatir cosas cuando no tienen idea de lo que están hablando, en el sentido de que, a ver, a mí normalmente me tildan a veces de soberbio y de que en realidad efectivamente de repente soy muy duro en las cosas, y probablemente lo sea en varias cosas, pero en mi trabajo yo soy extremadamente bueno. En temas de financiamiento sé un montón y en realidad he participado en más de 3.000 postulaciones a diferentes instrumentos de financiamiento en los últimos 15 años. Cuando digo algo, no lo digo porque sí. De hecho, además, soy extremadamente riguroso con lo que digo porque sé que el canal llega a mucha gente y que cuando digo algo, las personas lo van a tomar en serio porque me van a creer. ¿Ya? Lo mismo que el idiota que llega y habla cualquier estupidez y de repente trata de rebatirme cosas con nada, y esa persona lo podría leer a alguien y podría quizá pensar que eso es así y generarse un perjuicio. ¿A qué me refiero? Este concurso no financia, y por favor entiéndanlo así y no le busquen una vuelta porque no la tiene, no financia ni equipamiento, ni infraestructura, ni importar cosas, ni construir absolutamente nada, ni siquiera un clavo, ¿ya? Y ustedes dirán, oye, pero entonces, ¿cómo desarrollo el emprendimiento? La verdad es que esto va a tener un componente en el que tú vas a tener que financiar, si es que requieres activo fijo o equipamiento, que no es habitual en este tipo de proyectos, pero igual vas a tener que financiarlo con recursos propios, en paralelo a lo de Corfo. Y si no tienes los recursos para eso, olvídate de este concurso, porque vas a generarte expectativas de lograr cosas que finalmente con los 15 millones que entrega, que es el subsidio, no vas a poder hacer, porque no son para eso. ¿Para qué son los 15 millones? En este caso, como es para emprendimientos nuevos que están en etapa de idea de negocio, pero digamos genial y súper innovadora y con el potencial de hacerse, es para validar que lo vas a poder hacer, para desarrollar actividades comerciales, para desarrollo. Este tipo de concurso está eminentemente enfocado, aunque a veces el mismo Corfo lo dice que no, pero la verdad es que cuando uno ve todas las características del subsidio, para proyectos de base tecnológica, que efectivamente con 15 millones para, no solamente para desarrollo, pero una buena parte de eso para desarrollo, estoy hablando de aplicaciones móviles, plataformas, cosas basadas probablemente en realidad aumentada o inteligencia artificial, machine learning. Con 15 millones de pesos van a poder lograr una solución mínima que la podrían escalar después a nivel internacional con mayor cantidad de recursos. Esto no es para instalarse con cabañas, no es para poner un restaurante, no es para importar cosas y revenderlas. Todo eso es emprendimiento tradicional que no cabe en este tipo de subsidios. Y para eso deja de ver este video y ándate a ver videos sobre Capital Semilla de Cercotec. Siempre hay que recordar que menos del 8% del emprendimiento en Chile es emprendimiento innovador. Por ende, la posibilidad de que uno tenga uno de este tipo de emprendimiento es bajísima. Y no te preocupes, no te enojes por eso, no te frustres porque hay otras alternativas y porque desarrollando un emprendimiento tradicional que no tenga un gran grado de diferenciación sobre otros, que sea menos glamuroso si lo quieres, te puede ir increíblemente bien igual. Entonces no porfíes tratando de forzar a ir a un instrumento de financiamiento que quizás no te va a servir. Ahora sí, hablando ya las cosas tal como son para no generar expectativas a nadie que efectivamente esté viendo este video y diga, mira, en realidad quiero la plata para construir cabañas. Que de hecho, ojo, lo he visto. Yo fui evaluador de este mismo instrumento en 3 convocatorias.
cuando la SEC era la responsable de efectivamente evaluar y se buscaba a personas que hubiéramos ganado además este instrumento idealmente más de una vez y que hubiéramos tenido buenos resultados. ¿A qué me refiero? Yo el 2008, cuando partí mi primer negocio, yo partí con un proyecto de base tecnológica. De hecho, cuando hay gente que me dice, no, es que tú no sabes de emprendimiento porque solamente tienes una consultora y te has dedicado solamente a contarle a otros lo que tienes que hacer y tú no has hecho nada. De nuevo, soberbia adelante, sí, efectivamente la mayoría les digo, oye, pero ¿por qué no buscas mi nombre en Google? ¿Por qué no buscas Marcos Vera Montesino en Google? No lo digo por la soberbia con lo que eso suena, sino que de verdad que si tú buscas en Google mi nombre vas a encontrar y te vas a dar cuenta rápidamente de que yo partí en consultoría de emprendimiento cuando ya la había hecho como emprendedor, como se debiera hacer en realidad. A mí me daría vergüenza estar aquí hablando de emprendimiento y dar tantos consejos si yo cuando me tocó hacerlo a mí no lo hubiera logrado o no lo hubiera hecho extremadamente bien. Sería como el profesor de educación física que no es capaz de darse ni una voltereta, pero anda todo el día dando instrucciones de cómo los otros tienen que hacerlo y él nunca ha hecho nada de lo que efectivamente te dice y como que cuenta la leyenda que alguna vez lo ha hecho. Yo no. Yo partí el 2008 con un proyecto de base tecnológica, me gané este instrumento que se llamaba en ese tiempo Capital Semilla en línea 1, después levanté en línea 2, después me gané otros instrumentos, gané concursos de innovación, pero más importante, la rompimos en ventas con esa empresa. Y de ahí recién empecé a pensar en hacer consultoría en la base de que efectivamente tenía una trayectoria relevante y que le podía contar a otros. Y después de eso fui evaluador de estos instrumentos. Y en el año 2015, si no me equivoco, 2017, me acredité como evaluador externo de proyectos de innovación de Corfo. Entonces yo estaba en las dos veredas. He estado como postulante y me lo he ganado. Y también en 3 oportunidades en realidad este mismo concurso. Después del año 2014 lo volví a ganar con otro proyecto vinculado al otro, pero una nueva empresa, me lo gané de nuevo, ¿ya? Y de nuevo esa empresa la logramos internacionalizar, funcionó un tiempo igualmente en Estados Unidos, o sea, son todas cosas que yo ya he hecho como emprendedor, no solamente a nivel de las postulaciones. Fui evaluador externo y adicionalmente después me acredité como evaluador de proyectos de innovación de Corfo en un par de áreas, especialmente en proyectos de innovación tecnológica vinculados a la industria turística, que es mi especialidad. Entonces, por eso les digo que cuando yo digo, mira, esto sirve para esto, este es el enfoque que debieras darle, o permite esto, no permite esto, lo hago en la base de muchísima experiencia también, formulando otros proyectos para terceros, porque efectivamente nosotros prestamos el servicio en la consultora de tanto evaluar este tipo de proyectos, igualmente formular postulaciones, y hemos tenido siempre excelentes resultados. Siempre hacemos muy poquitos, sí, porque primero hacemos un filtro de si efectivamente cumple o no. La gran mayoría no pasa el filtro, ¿ya? Y eso, de nuevo, digo que no tiene nada de malo. Ahora vamos a lo importante. ¿Quiénes pueden postular? Personas naturales, sin inicio de actividades en primera categoría, que tengan un proyecto de innovación, ¿ya? Único en Chile, escalable a nivel internacional, con potencial de facturar varios millones de dólares, y normalmente, siendo realista, va a ser de base tecnológica, porque si no tienen los recursos para toda la infraestructura y equipamiento que requeriría otro tipo de proyecto, pero sí puedes en el fondo ponerte la mano al bolsillo en el sentido de no pagarte sueldo, no invertir tú, pero no pagarte sueldo, y tener un equipo de desarrollo que funcione un tiempo sin pagarse sueldo, podrías probablemente hacer la apuesta. O si no, tendrías que ser una empresa un emprendedor que ya tenga las espaldas en el fondo para poder aguantar esto y cofinanciar con Corfo muchísimo más allá de lo que normalmente uno está dispuesto a hacer, y en este caso el subsidio es de 15 millones de pesos. De hecho, se te permite aportar el restante, que es el 25% del total del proyecto, tanto en dinero en efectivo. Ese aporte pecuniario en realidad no es tan real, nunca lo ha sido. En realidad normalmente uno valorizaba el sueldo, hacía como que se pagaba sueldo. Ahora Corfo lo ha sincerado un poco, y en esta convocatoria efectivamente ya te permite valorizar con cosas en las que tú ya hayas invertido
en el proyecto, y como les digo, probablemente estos 15 millones van a ser para proyectos de esta envergadura absolutamente insuficientes, pero los resultados de esta convocatoria, los proyectos pueden durar 10 meses. En esos 10 meses tú debieras poder llegar a producto mínimo viable, en sentido de tener algo ya para salir a vender probablemente, y haber validado comercialmente y a nivel de mercado tu solución tecnológica, ¿ya? Súpermente importante también, no podemos decir que algo es innovador si nosotros no somos expertos en la industria de referencia. O sea, si tú no eres una persona que se dedica a algo a un nivel extremadamente alto y sumamente especializado, no busques desarrollar proyectos de innovación inmediatamente. Busca primero formarte tú. Es imposible que tú sepas qué es innovación si no tienes idea qué es lo que existe en la industria de referencia. Ejemplo, el caso de turismo, donde efectivamente es el área donde yo trabajo, y teniendo además 2 posgrados en innovación, porque yo también he complementado con la parte académica. A mí me llegan muchos proyectos de turismo donde me dicen esto es súper innovador. Y yo lo miro y he visto 100 de eso mismo. Y le digo a la persona, oye, pero y esto además existe hace 10 años. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía idea de turismo y tampoco había visto innovación tecnológica en turismo, que es lo que yo hago. Y yo sí, es a lo que me dedico. Entonces, si alguien me cuenta algo que me dice que es innovador en turismo yo puedo discriminar. Si me lo cuentas probablemente en otra industria, quizás te creo, y quizás ni siquiera lo era, porque no soy quien yo para evaluar, porque no tengo conocimiento tan especializado en esa industria. Por eso es lo importante de que si tú dices, ya, ok, esto es innovador, sea en la base de la responsabilidad de que tú sí eres experto en el área, ¿ya? ¿Cómo se postula? Supongamos que tienes un proyecto de innovación, eres de las pocas personas que efectivamente lo tienen, y lo digo con toda responsabilidad, yo creo que este es uno de 10.000. Tienes un proyecto de innovación relevante, innovador, para romperla y todo. Tienes que postular en www.corfo.cl, te vas a la pestaña de convocatoria, vas a encontrarla inmediatamente. Está, creo que si no me equivoco, no sé si es la primera o la segunda al día de que estoy grabando y lanzando este video. Y el formulario es relativamente simple, porque aquí en realidad el filtro es que tengas el super emprendimiento innovador. Digamos que ese es el filtro. Y además tienes que tener un equipo fundador yo diría que el mínimo son 2 personas, ideal 3, con capacidades complementarias y súper emprendedores. O sea, proyectos de esta envergadura no es para los que los desarrolle cualquiera. Son personas que tienen capacidades únicas, relevantes, conocimientos espectaculares en una industria para poder desarrollar soluciones innovadoras, y adicionalmente capacidades complementarias. Si tú estás solo y tienes un proyecto de innovación, busca primero un equipo antes de postular. Si no lo tienes y no alcanzas a cuando cierre esta convocatoria, espera, porque el concurso abre de nuevo, arma tu equipo primero y después postula. Sin equipo es imposible que alguien te crea que efectivamente vas a desarrollar un emprendimiento con este potencial y a esta escala. De ninguna manera lo vas a lograr. De hecho, una de las cosas, y te lo digo como evaluador, que más se evalúa es el equipo. De hecho, para mí es más relevante casi el equipo que la solución, porque si no, no te creo que lo puedas lograr. Y en cuanto al equipo, perfil de LinkedIn impecable, ¿ya? Si no conoces LinkedIn, métete inmediatamente a www.linkedin.com. Tienes que crearte un perfil, ¿ya? Y tener un perfil ahí relevante. Eso uno lo revisa muchísimo, porque de lo contrario yo considero que es mentira lo que me pueden estar diciendo solamente en el papel. LinkedIn tiene muchos mejores filtros para saber a quién efectivamente estoy evaluando. Como les digo, idealmente perfiles de 3 personas. Sumamente importante también, hay un video de por medio, tienes que hacer un video de 40 segundos. Si el video tiene 41, queda fuera. Corfo se puso hace 3 años extremadamente estricto con esto, a un nivel casi ridículo, y tiene una pauta, tiene que cumplir con 3 puntos.
Y esos 3 puntos deben estar desarrollados en el video de 40 segundos. Si no están, si quien está evaluando considera que no lograste desarrollar esos 3 puntos en el video, fuera también. De hecho, a este instrumento en promedio postulan 3.000, 3.500 postulaciones. La gran mayoría sale para afuera por que no entendió ni siquiera las bases en términos de que postuló cualquier cosa de emprendimiento tradicional, de nuevo, construir cabañas, poner un restaurante, hacer una importación, poner una consultora, cualquier cosa de negocios genéricos que ya existen, ya esos salen para afuera inmediatamente. Colocó que quería invertir en equipamiento e infraestructura, que ni siquiera lo financia el proyecto, y también el problema con el video. Yo creo que esas son como las 3 cosas por las que uno se va afuera inmediatamente, no pasas ni la primera etapa. Entonces, sumamente importante el video, ponle muchísimo ojo porque de verdad que son muy estrictas las evaluaciones. Y otra cosa importante, actualmente es obligatorio ir con un patrocinador. ¿Qué es un patrocinador? Un patrocinador de un proyecto Corfo es normalmente una incubadora de negocio acreditada por Corfo, una institución que normalmente funciona al alero de una universidad o una empresa muy grande. Hay un listado de patrocinadores. En Google colocas patrocinadores Corfo y te aparece el listado actualizado. Necesitas una carta de compromiso de ese patrocinador. ¿Ya? No te piden adjuntar la carta, pero digo carta de compromiso en el sentido de que tuviste la reunión, sinceraste tu proyecto con esa incubadora y les interesó y van a estar dispuestos a patrocinarte, porque de lo contrario, o en alguna etapa del proceso te van a preguntar por el patrocinador y si no lo tienes te vas a ir para afuera. Y adicionalmente, porque aunque ganaras el concurso, para que puedas efectivamente obtener el subsidio, ese patrocinador es quien lo intermedia. Corfo le pasa la plata al patrocinador y el patrocinador te la va entregando a ti a través de un plan de trabajo que es consensuado entre ambas partes. Porque igualmente es muy importante que hagas lo antes posible lo del patrocinador, porque ahí tienes otro filtro. Si una incubadora no quiere patrocinar tu proyecto, es porque probablemente no tienes ninguna posibilidad de adjudicarlo. Entonces es un filtro adicional. Y porque además tienes que conseguir el patrocinador. Así que, de hecho, si yo fuera a postular, lo primero que haría es ordenar un poco lo que voy a hacer y contactar a algún patrocinador. ¿Cómo elijo el patrocinador? Primero, hay unas listas de ranking de las incubadoras, aparece quiénes son las mejores. Adicionalmente, muchas incubadoras declaran en qué tipos de proyectos son especialistas. Hay algunas que trabajan más con agroindustria, alimentos, proyectos de base tecnológica de videojuegos, etc. Entonces, de acuerdo a tu industria de referencia, busca el patrocinador más adecuado y contacta varios para que tengas varias alternativas, porque cada patrocinador te va a ofrecer condiciones distintas, ¿ya? Pregúntales cómo te van a entregar los recursos, quiénes son los ejecutivos que podrían trabajar contigo, porque también esa incubadora, ese patrocinador debiera prestarte apoyo, ¿ya? Incluso algunos que quizá pudieran colaborar, no en formular, sino que en revisar una formulación en cuanto a la postulación. Y eso es básicamente, la verdad que este no es un instrumento difícil de postular. Lo difícil está en filtrar si efectivamente uno puede ir y que efectivamente uno tenga un proyecto de innovación de esta relevancia. Como dije al principio, la mayoría no lo tiene y no tienes por qué preocuparte por eso. Hay otras alternativas de financiamiento, como por ejemplo el capital semilla de Cercotec, que es un monto mucho menor, que también es para emprendimientos que están en etapa inicial, pero ese es para emprendimiento tradicional y ahí cabe todo tipo de negocio, menos los que son extremadamente innovadores. O sea, casi todos cumplen con ese, casi nadie con este otro. Y los que cumplen con este, espectacular. Como les digo, yo me lo he ganado, me ha servido un montón. Además, uno se siente súpermente contento porque es una validación como emprendedor. Casi nadie lo logra y uno lo logró. Entonces, como una medalla así importante, como que es un hito de repente que uno quiere conseguir, pero la gran mayoría no lo logra. Y no, de nuevo, no tiene nada mal eso.
Yo creo que lo que estaría mal en el fondo es que uno no se la juegue adecuadamente por su emprendimiento o en el fondo que no logre los resultados comerciales los que quería, porque finalmente los emprendedores no nos podemos medir por cuánto financiamiento público levantamos. Nos tenemos que medir por cómo les va comercialmente a las empresas que tenemos, por cuánto vendemos. Eso finalmente es lo importante, y hay mucha gente que tiene emprendimientos tradicionales y le va increíble y la rompe y son excelentes emprendedores y jamás van a hacer nada innovador, porque ni siquiera les interesa y porque no lo necesitan, ¿ya? Entonces también dejemos de darle tanta importancia a estos instrumentos más grandes de Corfo que encandilan por los montos. Seamos realistas con nuestra realidad si es que es el caso y busquemos el instrumento adecuado. Cercotec siempre vamos a tener opción si tenemos emprendimiento tradicional, ya sea por la vía de que estamos partiendo o incluso también instrumentos para empresas. Recuerden que si tienes empresa ya creada no puedes postular a este instrumento, ya no es para eso, tiene que ser absolutamente en etapa inicial. Y por último, como consejo igualmente, léete completas las bases y todos los documentos anexos antes de empezar a postular. Y ojalá que haya alguno de ustedes o varios de ustedes que efectivamente tengan un proyecto que cumpla, que les vaya increíble, que lo levanten y que efectivamente después la puedan romper en ventas con su empresa, crezcan con inversión ángel, que es un poco la línea en la que va este tipo de emprendimiento, y que este video te haya servido, si no fue para postular, igualmente al menos para discriminar, saber de qué se trata y enfocarte en lo que corresponde. Si te gustó el video, por favor dale manito arriba, nos ayuda muchísimo. Compártelo igualmente con más emprendedores para que se enteren de esta convocatoria. Recuerda también que estamos en Instagram y en TikTok, donde subimos regularmente videos cortos, no tan largos obviamente como esta, y subimos videos de 1 minuto. Igualmente en www.alfaconsulting.cl encuentras todos nuestros servicios para emprendedores y tenemos una pestaña de beneficios con una serie de regalos y también algunas cosas que son absolutamente gratuitas que te podrían servir. Y nos vemos en un próximo video.